Queremos darle la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia, a usted que nos ve desde su casa, desde su lugar de trabajo, donde quiera que nos esté observando en esta hora. Gracias por estar en la sintonía de Valor Agregado. Un cordial saludo para todas aquellas personas que nos ven, no solamente acá en la 10ª región, en Puerto Varas, en Frutillar, en Yanquihue, sino también gente que nos ve desde la 9ª región hasta la 11ª a través de la señal 33 de Telefónica del Sur. Un cordial saludo para la gente que nos ve también en la Isla Grande, en Chiloé, a la gente que nos ve desde Valdivia, en Osorno. Muchas gracias por estar en la sintonía, y si esta es la primera vez que usted sintoniza este programa, por favor no se separe, quédese, porque tenemos como siempre opinión, debate y reflexión aquí en Valor Agregado. El día de hoy, un tema que está en boga, que está presente en las redes sociales, en la prensa, a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Vamos a hablar un poquito de estos conflictos bélicos que están afectando a países como Israel, Palestina y otros países, Ucrania, Irán, y también el tema de la intolerancia religiosa. Estamos como siempre con nuestros panelistas, don Héctor, don Boris. ¿Cómo estamos el día de hoy? Nadie me dice don Boris. Boris nomás. Boris, perdón. Boris. Me avejento mucho. Un saludo cariñoso para ustedes, amigos que están en sintonía de Ver de Cerca, televisión. Este programa es auspiciado por la Fraternidad de Pastores de nuestra ciudad, acá en Puerto Varas, y sabemos que nos están sintonizando en muchos lugares, se están sumando a la sintonía, y estamos muy contentos de poder así tenerle a ustedes como telespectadores. Hoy día un tema realmente fuerte, porque detrás de lo que vamos a comentar hay mucha gente que está muriendo, niños, familias, gente perseguida. Es un tema también profundo desde esa perspectiva. Así que bienvenidos al debate, a la conversación aquí en Valor Agregado. Así es, un saludo a los pastores de la fraternidad, nuestros colegas, nuestros amigos. No les vamos a decir compañeros, en el programa anterior nos digo compañeros y pasosos. Somos amigos. Sí, es un tema complicado. Le instamos también a que usted pueda debatirlo, pueda reflexionar. A veces miramos las noticias y luego se acaba la noticia y como que se acaba todo. De repente los presentadores de noticias yo los veo que están dando un tema tan complicado como la muerte de niños, como haciendo estos enlaces y cosas, pero luego pasan a otra noticia y vemos a los presentadores tan como nada. Es su trabajo, es su labor. Pero nosotros lo que queremos aquí es justamente que se provoque el debate, se provoque la reflexión y hacer algo más también. Tener un momento de oración, ¿por qué no? Pedir por aquellos que están en conflicto, pedir por aquellos que están complicados. Así que este es el tema de hoy día. Les invito a que se queden con nosotros y puedan también entonces después hacernos llegar también sus opiniones. Sería muy bueno para saber también entonces justamente de lo que usted piensa, lo que usted crea, de lo que cree y también de sus aportes, ¿por qué no? Háganos también sus aportes, díganos también quizás algún tema que usted quiere escuchar y que nosotros también podríamos plantearlo desde aquí. Claro, lo pueden hacer a través de las redes sociales, estamos en Twitter y también en Facebook. Agréguenos como Valor Agregado y ahí usted va a poder interactuar, nos manda un mensaje, como decía bien Héctor, podemos de esa forma también involucrarlo a usted para que sea parte de nuestro programa. Tenemos dos interesantes invitados en el día de hoy. El primero de ellos es concejal de la comuna, nuestra querida comuna de Puerto Varas, la ciudad de Las Rosas. Estamos con don Freddy Oppis, que el día de hoy ha tenido la bondad, la generosidad de acompañarnos en nuestro espacio. Don Freddy, bienvenido a Valor Agregado. No, al contrario, yo estoy agradecido y sobre todo con el pastor Boris que me invitó. Para mí fue una sorpresa y tengo que decirlo, es una envidia sana que tengo con ustedes que son pastores porque son tan activos, al contrario de yo que soy católico y nuestros sacerdotes no son iguales, digamos, y ustedes se esmeran, salen a la calle y cultivan el poder de Dios, digamos, todos los días. Y yo eso lo admiro y lo recojo. Y estar aquí para mí por eso es una bendición. Wow. Gracias por sus palabras, don Freddy. Vamos a ir rápidamente al tema de conversación el día de hoy. Tenemos un video que nos va a introducir
en esta materia. Es un video en el cual participa en un congreso importante que se realiza en Israel. Digamos, el orador es Mossab Hassan Youssef, fue miembro de este grupo extremista llamado Hamas, y él cuenta en detalle un poquito del conflicto que hoy día está enfrentando Israel con Palestina. Vamos a verlo y ya estamos reflexionando, ya estamos opinando acá en Valor Agregado. Thank you very much. It's a great privilege to be here. And I thank you so much for your support for our country, for my country, Israel. We still have thousands of innocent people's blood witnessing Hamas terrorist attacks. Hamas is a terrorist organization. I was asked more important question than if Hamas is a terrorist organization or not. I grew up in the heart of Hamas leadership. My father, Sheikh Hassan Youssef, is one of the founding members of Hamas organization. My family had to pay a very high price for the cause of Hamas. And we had to suffer more than any Palestinian family. So Hamas, at some point of my life, was my project. It was my business and my family's business. And I know about Hamas more than its members know about it. I had many reasons to hate Israel at some point of my life. I had political reasons, personal reasons, ideological reasons, and please to focus when I say ideological reasons. People are running from the reality that there is religious war. And there is a war between gods in the Middle East, between ideologies, between values, between the Western civilization and the barbarians. This is the reality on the ground. This is what's happening. We have to face the reality with courage before it's too late. Do Arabs hate Israel because of political reasons or because of ideological reasons? Is it a political conflict or a racial conflict? When I see and listen to the media here in the West, I start to forget where I'm coming from. I know the language, I know the people, I know the mentality, I know everything about that culture of death. And I start to believe the lie that this is just a minor problem. I'm here today to say that the ideological dimension of the Middle East conflict is the most important dimension. And we, as free people, have to take this in consideration. We all see what happened in Gaza Strip. And we don't want to repeat the same mistakes of the past, because not only Israelis will suffer, Palestinians will suffer too. I'm not talking about Palestinian politicians and leaders. I am talking about Palestinian children who are sick and tired of the ways of their leaders and their selfish desires. Bueno, estamos de regreso acá en Valor Agregado. Interesantes imágenes, interesante reflexión. Mossab es hijo de uno de los fundadores de este grupo
extremista como lo es Hamás. Y yo creo que esto un poquito nos hace reflexionar no solamente el conflicto que hay hoy día en Israel y Palestina. Aquí hay un problema serio de intolerancia, creo yo, y de justamente de falta de toleración, o falta de tolerar la opinión del que es distinto a mí. Y cuando eso se lleva a los extremos, terminamos generando guerra. Don Freddy, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, uno tiene que empezar a decir que todos los conflictos son malos. Lamentablemente, también la génesis de esta guerra es religiosa. Y las guerras religiosas, para bien o para mal, digamos, la religión ha sido un punto de conflicto desde casi siempre. Y esto empezó desde Abraham, ¿no es cierto? De sus dos hijos, el hijo natural que tuvo con Sara, ¿no es cierto?, que se llamó Isaac, los que son los judíos, y de la egipcia, que fue su empleada, digamos, que fue con su hijo Ismael, donde descienden los árabes. Entonces, esto es realmente ya bíblico, y eso no se ha sanado, esa herida no se ha sanado. Y yo creo que la paz no existe si no existen los corazones de los hombres. No existe por sí sola. O sea, la paz no se da por un tratado, sino que tiene que existir en el corazón de los hombres, si no funciona. Porque estos son dos países que van a estar por siempre unidos, con una frontera, pero la paz solamente la adquieren cuando cada uno por su lado tiene una tranquilidad en el alma y en el corazón. Ahora, sería interesante contextualizar un poquito lo que acaba de decir. ¿Está bien informado, don Freddy? Sí, súper bien informado, porque mucha gente que ve este conflicto, Israel-Palestina, lo ve diciendo, chuta, qué malos que son los israelitas o qué malos que son los palestinos, pero en realidad aquí hay una génesis que está en la Biblia. ¿Y por qué no nos brevemente ahí nos cuenta un poquito? Contextualizar o seguir con la misma línea argumentativa que don Freddy nos hablaba, justamente el problema israelí-palestino está en Génesis, está en el primer libro de la Biblia. Y si usted quiere buscarlo en la Biblia que tiene en casa o por internet, usted puede, por ejemplo, puede buscar el libro de Génesis capítulo 16, y aparece cuando Agar, la mamá de Ismael, que Ismael es hijo de Abraham, tienen que irse, son expulsados. Y me gustaría, es largo el pasaje, pero solamente hay una profecía para Ismael. Y si uno la lee es impresionante, porque eso es algo que está escrito hace miles de años. Y la profecía fue la siguiente. Dice, además, verso 11 del capítulo 16 de Génesis. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, le dice a Agar, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será, mire, esta es la profecía para Ismael y también para todos los árabes. Él será fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Cuando uno lee eso, miles de años atrás, es exactamente lo que se está viviendo hoy en Israel y Palestina. Los árabes viven al lado, o Israel vive al lado, cualquiera sea las dos posturas que usted pueda perfectamente tener, pero esto ya es bíblico hace miles de años atrás. Y el otro pasaje para también contextualizarlo con el tema del otro hijo que estaba esperando, Dios le prometió a Abraham, como fue Isaac, y dice en el capítulo 26 de Génesis, y le dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita la tierra que yo te diré.
Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, todos los israelitas, daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí está el conflicto, digamos, bíblico. Usted podrá estar o no de acuerdo con Israel o Palestina, pero el punto que queremos mencionar es que este es un tema añoso y que todavía no tiene solución. Sí. Y precisamente aparte de este conflicto, aparte de ser bíblico, o sea, hoy día, por ejemplo, se lucha porque está por problemas de fronteras, ¿no es cierto?, por un problema de asentamiento y un problema de refugiados. Pero no se sale de lo bíblico por el hecho de que también es el problema de Jerusalén. Claro. Jerusalén, los judíos lo tomaron como su capital, ¿no es cierto?, religiosa y su capital de Estado, y todos, o sea, y sus vecinos quieren lo mismo, ¿ya? Entonces, hoy día Jerusalén tiene una tremenda importancia y es la capital, y que todos queremos ir algún día, ¿no es cierto?, es la capital del mundo, la capital religiosa. Entonces, los judíos, hay una cosa que yo no entiendo, digamos, o sea, desde un principio, es que jamás se ve por la televisión, ¿no es cierto?, los niños que mueren, desgraciadamente llevan como 380 niños, y la pobreza, y todo el mundo dice en la televisión eso, pero si son tan pobres, uno se pregunta cómo tienen tantos cohetes para tirar a otro, porque si fueran pobres, no tendrían tantos cohetes para atacar un país tan armado como es Israel. Entonces, de alguna parte llega, ¿no es cierto? Y ellos tienen hoy día como escudo a las ciudades, pero lo que más a mí me impresiona es que su líder vive en Qatar. No Una de ahí. las ciudades más espectaculares del mundo, hay que decirlo. Exacto, entonces uno no entiende eso, y ahí se ve que esto es en el fondo un fanatismo. ¿Ya? Es un fanatismo, y cuando la mente se cierra, y ahí entramos, creo que la sabiduría es la que falta en los hombres, digamos, hoy día, y vuelvo a repetir que realmente le falta a todos, le falta a Dios en este momento. Claro, lo que ocurre también ahí, decimos que es algo justamente que ya está profetizado en la Escritura, y por eso sería entonces que el mundo árabe está empeñado en destruir a Israel a como dé lugar, porque se sabe que Israel ha cedido tierras, ha cedido algunas franjas, ha cedido algunos lugares para que ellos puedan entonces vivir y puedan asentarse ahí, pero ellos dicen no queremos eso, queremos la destrucción de Israel. Entonces incluso toman hasta el Corán, por ahí hay algunas citas que dicen, vean el Corán que dicen, y hay una metáfora, si un judío se esconde detrás de un árbol o detrás de una piedra, el mismo árbol va a decir, vengan, que aquí detrás mío hay escondido un judío, para que lo maten. Entonces ellos lo que quieren es la destrucción de los unos a los otros, porque Israel también tiene que defenderse. Nosotros entendemos que Israel es el reloj del mundo, que Israel hay algo que tiene que ver Dios aún con Israel como pueblo de Dios, pero entendiendo también que justamente hay algo de Dios, pero en este minuto, en el estado de gracia que vivimos y que estamos, si ellos hacen algo que va en contra de los derechos humanos y se les pasa la mano, igual también van a ser tan punibles como cualquier persona. Correcto. Eso lo entendemos así y lo vemos de esa manera. El mundo árabe se une, lo interesante es que se une una cantidad enorme de países contra un país tan pequeño como Israel. Entonces eso nos deja ver también que
algo también Dios tiene que ver con ellos. Sí, claro. eso ocurrió en la Guerra de los 6 días. Claro. Muchas naciones de alrededor de Israel lo atacaron, y uno podría decir, obviamente, que si se unen todos los árabes más Egipto, destruirían Israel. Y en 6 días Israel logró vencer todas esas naciones. Muchos lo ven como algo incluso bíblico, Sí. O profético. Ahora, Héctor mencionaba, el pastor Héctor, una postura que también yo creo lo que está diciendo él, pero también hay otra. Hay cristianos que son cristianos sionistas, que se les llama, que reconocen en Israel pueblo de Dios, lo cual nosotros también lo creemos, pero también ellos no consideran que necesitan a Cristo. Por el solo hecho de ser judíos o israelitas, tienen salvación. Y también justifican cualquier matanza que ellos puedan realizar. Ese es como cristianos, yo diría, extremos en ese aspecto. Nosotros creemos que Israel tiene sus derechos por la Biblia y también jurídicos, pero eso no significa que ya sea Israel o cualquier país, cualquier matanza injustificada, nosotros como cristianos tampoco la avalamos. Es decir, hay diferentes posturas. En este tema es muy complejo. Sí. Por eso hay que tener también equilibrio cuando damos opiniones. Y es importante señalar justamente que en nuestro espacio no es que estemos ni a favor ni en contra de ciertas posturas. Lo que planteamos y lo que reflexionamos es justamente cómo surgen estas guerras, cómo surgen a raíz de una cuestión que se llama intolerancia. O sea, cómo esta palabra tan pequeña o tan simple puede llegar a generar tanto conflicto. Porque, y aquí lo quiero traer a un punto más nuestro, más de la zona. Intolerancia que se da a nivel religioso, que se da a nivel social, que se da a nivel político. Nosotros hemos visto en nuestro querido Congreso a colegas suyos, no necesariamente acá en la zona, pero hemos visto a diputados agarrarse a combo en el Congreso. Hemos visto a gente que simplemente por tener una opinión distinta Se descalifica de forma extrema. al extremo. ¿Cómo estamos a nivel político en el tema de la tolerancia? Yo te diría que no existe. O sea, existe muy poco. ¿Por qué? Porque somos hoy día egocéntricos. Hoy día mi verdad Es la que vale. es la que vale. Y eso lamentablemente se ha trasladado mucho a la política. Hoy por algo estamos tan mal evaluados, digamos, y ha sido porque esto se ha venido dando precisamente por intereses de uno o de otro bando, y yo creo que quienes llegamos a ser políticos somos pocos, yo lo digo así, somos pocos los que profesamos quizás o nos persignamos en la noche o oramos, porque creo que en este mundo falta mucha oración, y nos reconciliamos con Dios todas las noches. Entonces, para mí, porque yo lo hago, digamos, y yo en el día, por ejemplo, yo no salgo a trabajar, si tengo a la bajada de mi escala, de donde voy a mi trabajo, tengo una figura, un cuadro del Señor, que yo me persigno todos los días y le pido a Dios que me vaya bien. Pero eso lo hago yo. Pero todos los políticos, como tú me preguntas, no creo que lo hagan. Entonces, yo trato de empezar el día en paz. Todos tenemos vecinos que nos agradan o no, ¿no es cierto? Pero por eso yo no voy a andar peleando. Lo que le pasa hoy día a Israel con Hamas son vecinos, Cacho. pero no se toleran. Yo trato eso y también lo trato de hacer en la política. Yo soy bastante conciliador y me he caracterizado por eso, y he tenido problemas por eso también, porque a veces dicen, pero ¿cómo tú no fiscalizas esto o el otro? ¿No es cierto? Porque ese sería mi papel. Pero resulta que uno lo ve según el punto de vista de qué es lo que es grave y lo que no es grave. Uno tiene el derecho de calificar y tiene su libre albedrío. Por lo tanto, son esas pugnas, pero más diría yo, son egocéntricas y son sin el contexto que uno debe tener de la vida o cómo lo han criado. A mí, mi madre tiene 93 años
y nos criamos en un hogar cristiano, muy cristiano, y así me crié y así creo que voy a morir, y mis preceptos lo trato de conservar. Yo incluso en el colegio tuve un año interno, aquí mismo en Puerto Vara, en el Colegio de Germania, porque quería estudiar para sacerdote. Por lo tanto, esas enseñanzas a mí... Lo marcaron. Esos valores. Esos valores a mí me marcaron, o sea, Sí. y son valores cristianos que uno lo tiene por toda la vida. Por lo tanto, yo creo que las conductas, tanto en lo político como en toda la vida, son las que valen, digamos. Yo hoy día echo mucho de menos palabras como la fe, la confianza, la oración, Lealtad. claro, En la política existe la lealtad. el amor a Dios. Se dice que, perdón, que dice que todo político tiene que transar. Sí. Claro, Y eso Sí, es sí, sí. complicado. exacto. Hoy día, yo creo que aquí cabe, digamos, me viene a la mente, es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa frase está caída. No, y Jesús va más allá. Ama a tu enemigo. Que para cualquier persona es una locura. Claro. Y es una locura. Claro. Pero ese es el nivel de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Ahora, actos como quemar una bandera, que también tiempo atrás se vio en la 9ª región, no ayudan de parte de políticos, por ejemplo, hacia una nación. O traer el conflicto para Chile. Mirar con desconfianza a alguien que sea o palestino o israelí, lanzar piedras, hacer alguna amenaza. Hay que tener tanto cuidado, no traer, podemos opinar, podemos tener posturas, cada uno es libre de poder pensar y tener cierta postura, pero no traigamos ese conflicto a ese nivel porque es peligroso. ¿Qué valor usted le da como es un diálogo ciudadano, el tema del respeto entre religiones? Porque años atrás, más de 100 años, los evangélicos eran perseguidos en Chile. Sus cadáveres, nuestros muertos, eran lanzados, por ejemplo, a los basurales en Santiago y en otras partes. No había derechos. Gracias al Señor eso ha ido cambiando en el tiempo y hoy día también hay un respeto. Pero, ¿cuál es la importancia de tener una postura pro paz acerca de esto? Yo creo que la paz se hace entre todos y muy marcado son nuestros líderes. Cuando nuestros líderes son pro paz, como usted dice, son muchos los que lo siguen. Yo admiro mucho que hoy día ustedes prácticamente, y se lo digo de corazón, lleven casi la bandera de lo que es el cristianismo. Porque el cristianismo hay que predicarlo, o sea, Dios está a través de la palabra, como se dice, ¿no es cierto? Y se explica a través de la palabra, y nosotros, y yo siempre he sido muy crítico de eso, no me amilano en decirlo, somos muy callados, somos muy pasivos, nuestras iglesias somos como estatuas, somos muertos en vida en nuestras propias iglesias porque entramos y salimos iguales. Para mí eso es una cosa que hace muchos años lo empecé a ver y realmente para mí a veces, o sea, ir a misa, yo prefiero rezar y orar en silencio y en mi soledad y conversar con Dios. Porque yo, una vez yo tuve, hace 15 años, tuve que irme a operar del corazón. Entonces siempre yo digo, ¿cómo yo le voy a pedir en la puerta de un hospital que Dios me salve a mí o a un hijo o a mi esposa, que me la salve si yo nunca le he rezado ni nunca le he pedido? Entonces esto es lo mismo, o sea, yo no puedo tener paz con el Señor o paz con mi amigo si nunca hemos conversado bien. Si no se ha cultivado la amistad. Y si no se ha cultivado la amistad. Entonces eso es la paz. La paz del Señor es eso, estar en contacto con Él, estar en paz.
con el corazón, y lo mismo es, por eso es la paz con los amigos, la paz con los vecinos, la paz con los amigos políticos, lo que sea, y eso es estar bien. Para mí eso es englobar la paz, digamos, no solo con los hombres, sino que con el Señor, digamos. Y si uno tiene, como dice, el Señor en su corazón, es más fácil como ser, digamos, como hombre. Entonces, mire, escucharlo hablar así, Sí. yo le digo, entonces... Y lo invitamos a... No vaya a misa, entonces, pues. Lo invitamos a... Busque un lugar donde pueda expresar lo que tiene que expresar. Aquí dan ganas de decir... Bueno, levante la mano. yo he ido a la iglesia del padre Boris, del pastor Boris. El padre Boris, esa es la beca. Sí, sí. Está bien. Yo antes que se me vaya la idea, en el diario nuestro local, sale ahí el senador diciendo que él quería pedir que sacaran al embajador de Chile que está en Israel. ¿El Heraldo? Claro. Senador Iván Moreira. Entonces ahí yo hice también un comentario sobre que no deberíamos meternos en ese tema, porque seguimos pensando que Israel, Dios tiene algo que ver con ese pueblo, y para nosotros como cristianos es fundamental justamente que no tocar a Israel más allá, aunque están en conflicto, están en guerra, estamos en contra de la guerra, estamos en contra de la matanza, estamos en contra de que mueran niños. Que mueran inocentes. Del lado que sea, del lugar que sea, estamos en contra de eso, hay que decirlo. Pero sí también tenemos que ver que están esos conflictos, están allá, son mucho más profundos a veces que lo que nosotros pensamos. También muchas veces las comunicaciones, dependiendo del lado que se sea, como nos llegan, nos mienten mucho. Exacto. Por eso yo a mi familia le digo, no crean todo lo que dice la noticia, porque es una realidad, es una verdad, que se dice. Claro. Que dependiendo cómo se manipulan, ¿cierto? Estas las comunicaciones, que tiene mucho poder, se manipulan y quieren hacernos ver cosas a veces que en la realidad no son. Así que nuestra postura es esa, de, tomando lo que dice Boris, no traer también la violencia, el conflicto acá, mirarnos muy bien, porque bastan muchas veces ciertas discrepancias para que estalle en nosotros justamente la violencia, la ira. Hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Santiago y dice que justamente esto tiene su origen en el corazón. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes. Por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden tener las cosas y por eso hacen guerra. Entonces la guerra nace y parte también en el corazón de las personas, justamente, y ahí podemos ver hartas aristas, ¿cierto? La intolerancia, la envidia, el deseo de tener lo que el otro tiene. Es por eso tener cuidado. Y también nosotros, trayéndolo a nivel local, a lo nuestro, que cada uno en su área haga las cosas que tiene que hacer como político. La verdad que yo lo escucho, es bien, que bueno ser conciliador, pero también a veces también hay que decir la verdad, muchas veces también va a doler y va a complicar, pero es mejor a veces decir las cosas justamente y decirlas bien, decirlas con tino, con mesura, pero decirlas para que entonces también podamos salvaguardarnos muchas veces de los enconos y los rencores. Estamos llegando casi al final de nuestro primer bloque. Vamos a tener en el segundo bloque un interesante invitado. Ya está con nosotros aquí en el estudio el pastor Isaías Melián. Con él vamos a estar reflexionando justamente de dónde vienen las guerras, según el libro de Santiago, del corazón de los hombres. Concejal Freddy, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros en este bloque. Sus palabras realmente nos animan y las agradecemos de todo corazón. Siempre le damos un espacio a nuestros invitados para que le hablen también a la comunidad en Puerto Varas y toda la gente que nos ve en distintos sectores. Esa es su cámara. Palabras finales entonces. Bueno, referente al tema, yo creo que reconcíliate con Dios, dice, y encontrarás la paz, dice Jacob, ¿cierto? Algo así. Y yo creo que Puerto Varas es una ciudad linda, con paisaje y todo, pero también tiene que ser linda su gente. No hay una ciudad hermosa si los habitantes no somos conciliadores, si no somos capaces de mirarnos a los ojos, y la paz que a veces se ve tan lejana, uno no sabe a qué hora también tenemos una guerra,
Por lo tanto, este es un tema que, si bien está lejos hoy día, demos gracias a Dios que hoy día no la tenemos. Por eso yo creo que en Puerto Vara, en forma pequeña y extrapolándola, yo creo que la paz que tenemos en Puerto Vara hay que mantenerla y hay que superarla todos los días y reconciliarse con esos pequeños vecinos que a veces tenemos, que nos reconciliamos un poco. Yo creo que es hora de que estemos en paz, y creo que es lo que el mundo y Dios nos pide. Reconcíliate con Dios y encontrarás la paz. Palabras del concejal Freddy Opis, que estuvo con nosotros acá en Valor Agregado. Vamos a una pausa. Usted, por favor, no se separe de la sintonía. Ya estamos de regreso. Mi nombre es Carolina Tejeda y los invito a conocer nuestro salón, orientado a damas, varones y niños, con una amplia gama de servicios, mejor calidad de productos y atención personalizada. Carito Salón, para ver si sentirse mejor. Pim's Irish Pub los invita a probar su exquisita carta de comida Tex-Mex, hamburguesas artesanales, pizza y ensaladas, y su extensa carta de coctelería, cervezas y shop artesanal Marcen. Terraza para fumadores y happy hours desde la apertura del local hasta las 22 horas. Un verdadero pub irlandés en el mejor ambiente de Puerto Varas. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, ya estamos de regreso acá en Valor Agregado. Queremos, como siempre, invitarle a que usted nos agregue en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Valor Agregado, ese es nuestro nombre en Facebook. En este segundo bloque vamos a conversar, vamos a reflexionar acerca de este importante tema, intolerancia religiosa, conflictos bélicos, no solamente que afectan, en este caso, ciudades o países como Israel y Palestina, sino prácticamente en todo el mundo. En nuestro primer bloque tuvimos al concejal Freddy Opis y ahora ya está con nosotros el pastor Isaías Melián, quien además es miembro de la Fraternidad de Pastores de Puerto Vara. Pastor Isaías, gracias por estar aquí en Valor Agregado. No, gracias a ustedes por la invitación. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de temas tan contingentes que nos permiten reflexionar, nos permiten desde una mirada bíblica traer a la gente a Cristo en definitiva, ¿no es cierto? Traer y hacer entender de que no hay otra forma más hermosa de vivir que no sea estando cerca de Dios. Es una de las cosas sumamente importantes que tenemos que marcar y recalcar cada vez que se puede. Estamos hablando de la intolerancia. Yo quiero citar lo que dice Internet respecto a la definición de esta palabra. La intolerancia cultural no acepta costumbres ni tradiciones de otras personas, tampoco raza, comunidad, municipio, región o país. En este último sentido, la intolerancia resulta ser cualquier actitud irrespetuosa hacia las opiniones o características diferentes de las propias.
Mi pregunta al hueso, y aquí a lo mejor vamos a generar polémica, ¿no? Que tiene que existir también en nuestro espacio. ¿Existe intolerancia entre nosotros como cristianos evangélicos? ¿Chan chan? Yo creo que sí, pero hay que ir más que nada a la raíz de todo esto, ¿no? Porque estamos hoy día entendiendo nuevos temas, nuevos conceptos. Hay otro nivel de educación, hay otro nivel de revelación respecto a lo que es temas bíblicos, diferentes miradas, diferentes ideas, teologías, llámese una teología evolutiva, como hoy día se menciona, ¿no es cierto?, que está permitiendo que hayan cambios de mirada. Por ende eso también produce fricción, por ende eso produce defender diferentes posturas, ¿no es cierto? Hay gente que defiende a muerte, como bien dice la palabra, nadie te saque de la forma en que recibiste y creíste y fuiste enseñado. Sí. Muy celoso. Claro, Sí. exactamente. Entonces, creo que sí hay intolerancia, creo que se manifiesta, pero una de las cosas muy importantes es tener esa mentalidad abierta. En mi caso, yo soy nacido y criado dentro del Evangelio, estudié en un colegio católico y donde nunca fui mal mirado, todo lo contrario, tuve maravillosas oportunidades de pararme frente a mis compañeros de curso, autorizado por las superioras, y hablarles del Señor. Bien. Entonces, desde esa perspectiva, para mí ha sido siempre aceptar, entender, compartir y muchas veces discrepar, pero no llegar a un extremo de menoscabar o de mirar mal a otra persona, porque nunca yo experimenté eso que sí me sucedió dentro de la misma iglesia. Qué buen tema estás tocando, porque muchas veces nosotros podemos decir no seamos intolerantes como sociedad, pero muchas veces nosotros sí lo somos también. Y hay que hacer un mea culpa no solamente quienes estamos acá en el set, sino también en casa. Yo creo que hay que evaluarse cada cierto tiempo, porque lo mencioné en el bloque anterior, que los evangélicos hace 100 años atrás fueron perseguidos. Exacto. Ahora, hoy día hay nuevas realidades, nuevos desafíos. Ya conversamos, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual. El hecho de que uno no esté a favor del matrimonio, como dicen, igualitario u homosexual, eso no significa que uno sea homofóbico o que quiera agredir a las personas. Uno puede tener una postura muy clara, pero con respeto darla a conocer. Entonces, si un cristiano es homofóbico, si un cristiano habla pestes del otro, lamentablemente no está siguiendo el ejemplo de Cristo. Uno puede tomar una postura en la vida, pero tiene que tener sabiduría para expresarla. Y por eso me encanta que este programa no sea de una iglesia. Este programa es de una fraternidad de pastores de distintas iglesias, con tradiciones distintas, con formas distintas, y a pesar de que somos distintos, podemos estar juntos. Yo encuentro que eso también es como muy valorable. Sumamente Bueno, valorable. Hay una frase que acuñamos hace mucho tiempo, que a mí me gusta muchísimo, que la uniformidad no hace necesariamente la unidad, sino que podemos ser tan diversos en muchas cosas, pero lo central nuestro es que Cristo nos viene incluso a elevar el sentido del amor. El concejal tocaba que es un texto que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ese texto está dicho en el contexto de la ley, porque la Biblia hay que verla también de ese punto de vista. Bueno, no vamos a teologizar, pero la idea es que llega Cristo y después eleva el sentido. Ya no sería para nosotros hoy ama a tu prójimo como a ti mismo, sino sería como él lo dice, ama a tu prójimo como yo los he amado, y nos sube la vara. La vara entonces ahora no es mirarme a mí mismo y también a algún referente humano que tenga que son valorables y está bien que se hagan, pero la vara la subió. Él dice ama a tu prójimo como yo te he amado, y él nos amó con amor de cruz. Así que Amor sacrificial. Amor sacrificial. No elevó entonces la mirada. Cuando yo tengo la capacidad entonces de ver a Cristo, de querer ser como Él, de querer alcanzar la estatura del varón perfecto, entonces allí yo voy a tener la capacidad también de, bueno, el otro es diverso, no cree como yo, no piensa como yo, hace cosas que a mí me pueden enervar, no me pueden gustar,
pero yo voy a discrepar de él, pero no puedo pasar a que desearle la muerte, ni agredirlo, no hay nada que justifique la violencia hacia otro ser humano. Por eso creo que es importante el versículo que citaba en el segmento anterior, donde hablaba en Santiago 4:1, donde él hablaba del corazón, ¿no es cierto? Porque de ahí nace en definitiva los conflictos, qué es lo que predomina en el corazón del ser humano. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces vamos a poder traspasar esos valores que Cristo nos ha aplicado a nuestra vida y podemos ser mucho más tolerantes, podemos realmente comprender y ponernos en el lugar de otro. Creo que una de las formas más palpables de poder entender a la gente es poniéndose en el lugar de otro. Es una cosa que yo experimento, que trato de aplicarlo, porque cómo se siente la otra persona cuando está hablándome de una manera diferente, y buscar los orígenes. Me interesa mucho eso porque como iglesia de restauración trabajo mucho en eso. Gran parte de lo que hoy día son las personas tiene que ver en sus orígenes, cómo fueron formados, ¿no es cierto? Cómo fueron enseñados, y qué cosas le tocó vivir. Y si se irradia por los poros muchas veces cuando vemos gente, me toca vivir y ver gente con afanes de demostrar saber mucho, ¿no es cierto? Pero es cosa de, una gracia que Dios nos da de meternos un poco en su pasado y darnos cuenta de que hay raíces que están brotando desde allí. Entonces, es tan interesante estos temas porque, como lo dice la palabra también en el libro de Eclesiastés, donde dice que si queremos vivir bien, tenemos que estar bajo la ley de Dios, ¿no es cierto? Queremos ser exitosos, está el manual, está la palabra que nos enseña a ser exitosos. Si queremos estar en paz, está la palabra que nos enseña, y es más, dice la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos 14:16, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Wow. Sí. ¿Sabes? Pastor Isaías estaba pensando en que se mencionó que todos los conflictos son negativos y me quedó dando vuelta a eso, y la verdad que pienso que no todos los conflictos son negativos. Cuando a ese conflicto yo le doy una salida violenta, obviamente que es negativo, pero los conflictos que pasamos usted que está en casa, nosotros acá, todos hemos cargado con conflictos, hemos tenido que enfrentar conflictos. Y una de las cosas positivas que tiene el conflicto es que cuando yo estoy en medio de ese conflicto, se revela quién soy. Porque si siempre estamos entre amigos y todos nos llevan el amén y todos decimos qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero cuando me dicen que no, cuando me confrontan con una equivocación que yo cometí, cuando tengo que enfrentarme con algo que a mí no me agrada, entonces se revela el verdadero yo. Y si yo soy intolerante, ahí se va a mostrar mi intolerancia, ahí se va a mostrar de qué material estoy hecho, qué palabras voy a decir, con qué intención las voy a decir. Yo creo que el conflicto revela la calidad de cada persona. ¿Qué piensas acerca de eso? Y de ahí nace el tema de la autocrítica, que es vital para esos temas, ¿no es cierto? Sí. El autocriticarnos, qué hice bien en el día, qué hice mal, si este tema lo solucioné de buena forma o me equivoqué en la forma como lo solucioné o hice algo negativo. Entonces, creo que en ese sentido es interesante entender. Hay cosas muy interesantes que de repente uno va a escuchar. Por ejemplo, alguien dijo por ahí, mucha gente defiende sus derechos y lo defiende con firmeza, ¿no es cierto? Pero poco se hablan de los deberes, sí. que es sumamente interesante también, porque si solamente caminamos pensando y exigiendo nuestros derechos, la balanza se desvía. Pero si caminamos conscientes de nuestros derechos y conscientes de nuestros deberes, entonces hay balance en nuestra vida, sí. Y hay balance en la sociedad. Sí. Entonces, y gran parte de las cosas, por eso vemos a veces protesta y todo esto que se desborda de una manera negativa, ¿no es cierto? Porque la gente no toma conciencia.
de Sí. sus deberes, simplemente de derechos. Hablando del balance que tú dices, yo quiero llevarlo a esa parte de que cuando estamos bajo presión, justamente allí nace y sale realmente lo que nosotros somos, con nuestra actitud y con nuestras respuestas. Yo quiero reflexionar sobre el hecho de que todos entendemos que tenemos nuestros derechos, que de nuestras posturas, nuestras formas, pero a mí me hace la idea que a nosotros no nos han enseñado a debatir como corresponde o a poner nuestras posturas y nuestras ideas como debe ser. Está bien que yo puedo discrepar, yo puedo debatir, yo no puedo estar de acuerdo con alguien y tengo que decírselo. Al parecer, la forma en cómo tengo que decirlo, la manera como las palabras que tengo que usar, allí es donde también tengo que poner el acento. E incluso más, yo creo que deberíamos nosotros justamente enseñar. Oye, si alguien discrepa contigo, no quiere decir que es tu enemigo, no quiere decir que todo te lo va a encontrar malo, porque de repente alguien le dice, mira, no estoy de acuerdo contigo en esto, y ya parece que es mi enemigo, ya parece que todo lo encuentra malo, ya parece que no puedo confiar o puedo estar con él, y cuando es al revés. Yo creo que en mi caso, casi siempre las amistades más sustentables que he tenido han pasado por algún momento de fricción, o en algún momento de decir, sabes que no estoy de acuerdo contigo, sabes que no, en esto yo no te voy a acompañar, no te voy a apoyar. Y no por eso significa que dejo de ser amigo, no por eso significa que no soy leal, no por eso significa que la amistad la tengo que perder. Creo que tenemos que aprender a debatir, tenemos que aprender a no estar de acuerdo, a decir las cosas como son, continuo, con mesura, empático como también tú lo acabas de decir, pero aprender a decir las cosas. Claro que sí, es vital. Y a medida que nosotros más nos reprimimos, evidentemente que el resultado será negativo, ¿no es cierto? Exacto. Y es vital, por eso es importante la comunicación, pero también hay que entender la realidad de estos tiempos, que nosotros como pueblo de Dios, como hijos del Señor, hemos tenido una formación que ha sido siempre dentro de una estructura. Hoy día tenemos estas instancias que podemos ampliar el debate, podemos ampliar los temas, diferentes visiones, ¿no es cierto? Y poder permitirle a la gente también rescatar lo bueno de cada visión. Exacto. Eso es Sí, extraordinario. Exacto. Hay un pasaje de las bienaventuranzas de Jesús, y en una de las bienaventuranzas él dice, esta es la versión, otra versión dice, bienaventurados o afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, bienaventurados los pacificadores, dice otra versión, o los que procuran la paz. Acá habla de que los que trabajan, los que se esfuerzan. Yo creo que la paz no va a llegar sola, hay que trabajarla. En la casa, por ejemplo, si usted está casado, tiene que trabajar la paz con su esposa, con sus hijos, en la iglesia, en la empresa. Hay que esforzarse. ¿De qué forma nosotros podemos esforzarnos por crear un ambiente de paz? La paz, yo me centro en esta palabra para tratar de responder. La palabra que he dado en Romanos, que dice que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Hay tres elementos: justicia, paz y gozo. El primer ingrediente, que es justicia, es tener una buena relación con Dios, ¿no es cierto? De ahí nace todo. Tenemos una constitución acá en Chile. Si mientras andamos dentro de esa constitución no topamos la justicia, ¿no es cierto? No, la justicia no se aplica. Pero mientras rompemos eso, sí, seguramente alguien nos va a llegar. Es el infractor de la ley. Claro, va a llegar un sobrecito, lo citamos a tal tribunal. Lo mismo en el reino. Jesucristo vino predicando el reino, justicia, paz y gozo, tres ingredientes importantes que necesita mucho esta sociedad en este tiempo. Entonces, primero, cultivo mi relación con Dios. La paz es cultivar la relación con mis semejantes. Y la consecuencia, ¿no es cierto?, de tener una buena relación con Dios y tener una buena relación con mis semejantes es que yo voy a vivir en gozo. Si queremos vivir bien, como todos deseamos vivir, como ese, ¿no es cierto?, el lema de mucha gente que quiere vivir contenta, quiere pasarlo bien, pero no se puede saltar estos ingredientes que son vitales. Tener una buena relación con Dios, tener una buena relación con los semejantes, con mi prójimo. Entonces la consecuencia será que yo podré vivir en gozo. Qué bueno.
Esa es una de las cosas importantes. Que como que nos saltamos un nivel, porque el chileno se caracterizaba por el hablar por detrás, por ejemplo, el no decirlo en el momento adecuado, el doble discurso, sino que aquí no lo menciono, pero por fuera, por detrás sí lo digo. Oye, viste que... Claro, eso. Ahora, muchas veces nos pasamos al otro extremo, ser confrontacional, sin misericordia y lanzar toda la artillería. O sea, hay un grado intermedio. O sea, no tiene que haber un balance, tiene que haber nuestras palabras, dice la Biblia, que sean sazonadas, que sean prudentes. Yo puedo decir, sabes, no estoy de acuerdo contigo, pero eso no significa ofender a la otra persona. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante y entender también de que parte de los conflictos, de las guerras, siempre han habido intereses, ¿no es cierto? Sabemos eso ya se maneja, y el libro de Romanos me parece que hace alusión a eso, Timoteo, donde dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo hemos estado hablando, lo hemos estado digiriendo esto porque muchas veces se vio el dinero como algo negativo, pero el tema es más de fondo. La raíz es el amor, amar, ¿no es cierto? Sí. Y hasta el año 2000, de acuerdo a una estadística, el dinero, lo que más generaba dinero a nivel mundial era la venta de armas. Sí. Hasta el 2000. Del 2000 para adelante viene otro fenómeno que es interesante también, más adelante seguramente mirarlo, que es ¿quién destrona esto? Son las farmacéuticas. Wow. Los laboratorios. Vienen a destronar todo este gran... El mercado de las armas. Claro que sí. Entonces es interesante pensar eso de que todo nace del corazón. Al comienzo del programa hablamos del conflicto palestino-israelita. Actualmente hay una situación de extrema crudeza en Irak. Actualmente, por la intolerancia religiosa, hay un grupo que es el Estado Islámico, el EI, y quiero mencionar, esto aparece en una página llamada Fuerza Latina Cristiana, y dice: el líder de la comunidad caldea de los Estados Unidos, Mark Arabo, denunció el genocidio que realizan los terroristas del Estado Islámico. Él menciona, hay un parque en Mosul donde ponen las cabezas de los niños en palos, revela esta publicación. En una entrevista con CNN, uno de los líderes de la comunidad caldea advirtió que el mundo no ha visto este tipo de atrocidades en generaciones. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero el líder cristiano dice que el 95% de cristianos ya han huido de la zona en Mosul, en Irak. Esto está pasando ahora, esto no estoy leyendo noticias de 3 años atrás, ahora, en estos meses, en este mes está ocurriendo esto. Y cuando hablamos de cristianos, es muy interesante lo que voy a decir. Porque no son ni evangélicos o de otros, son todos los cristianos, católicos, evangélicos, caldeos, cualquier religión que profese a Cristo, independiente de las diferencias que acá en Chile podamos tener, los que son considerados cristianos están siendo perseguidos. Por lo tanto, la intolerancia religiosa, cuando se lleva al límite, ocurre lo que hoy está ocurriendo en Irak y otras partes del mundo. Queridos amigos, en este tiempo de tantos conflictos queremos invitarles a que podamos darle un giro a esto que estamos viviendo de manera social. Creo que es posible. La Biblia nos habla en el libro de Romanos capítulo 14-16, donde dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La forma como podemos acceder a tener una vida plena, con justicia, con paz y con gozo, no es otra forma sino teniendo conciencia de que tenemos a Cristo, tenemos a un Dios que nos enseña cómo caminar, nos enseña cómo regirnos, nos enseña cómo guardarnos, nos enseña a quién tenemos que amar y que debemos de amar. La paz tiene que ver con la relación, cultivar las relaciones personales, familiares. Cuando tenemos buena relación con nuestra familia, entonces podemos decir, tenemos paz. Y el gozo es la consecuencia de tener una buena relación con Dios y una buena relación con nuestros semejantes. La paz simplemente viene cuando podemos
manifestar y entender de que el que está a tu lado tiene tanto valor como tú. Quiero invitarte a cultivar estas dos cosas que son primordiales para tener como consecuencia el gozo para tu vida. La justicia, buena relación con Dios. La paz, buena relación con los hombres. Y la consecuencia de estas dos te permitirán vivir en pleno y absoluto gozo, que es el deseo de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Un saludo cordial, un abrazo grande, y no te olvides que tenemos a este Dios que no te dijo que no tendrías problemas, pero sí te dijo que estaría todos los días contigo. Bendiciones. Que miramos con tristeza lo que está ocurriendo en Irak en estos momentos también, con todo lo que está ocurriendo. Tenga un momento de reflexión, ore, tengamos una intercesión, no nos quedemos solamente en los tristes esa realidad, sino que lo que podemos hacer es orar, pedir por ellos, y si después hay otras acciones a seguir, nos vamos a involucrar también en eso, para no quedar solamente siendo pasivos. Y trayéndolo al plano ya local, el plano nuestro, seamos tolerantes, no alberguemos odicidades, digamos las cosas como son, pero con mesura, con amor, seamos empáticos, para hacer de nuestro Puerto Varas también una ciudad mejor. Vivimos en una ciudad hermosa, vivimos en un entorno, vivimos en un país donde todavía podemos caminar, podemos opinar, pero estas libertades la podemos farrear si nosotros no cultivamos la paz. Primero, como nos enseñaba el pastor Isaías, esa paz con Dios, esa paz con el vecino, y por supuesto eso va a redundar en una bendición generalizada. Creemos nosotros que lo que el Señor Jesús dijo es que mi paso os dejo, mi paso os doy, no como al mundo, no con pastillas, no con argumentos humanistas, sino una paz que Dios pone en el corazón. A través de Valor Agregado nosotros compartimos esta reflexión, esperamos que usted también pueda reflexionar en casa o donde quiera que se encuentre, así que Dios te bendiga. También a nuestros invitados le damos siempre unos minutos para que se dirijan a nuestra audiencia y le den alguna palabra reflexiva también al pastor Isaías. Amén. A la amplia audiencia de este programa, quiero decirles que muchas veces nosotros equivocamos la mirada. Buscamos líderes, buscamos gente que podamos ver y visualizar tras de ellos paz. Pero la paz no está en el hombre ni en la mujer. La paz está en Cristo. Él nos enseñó, Él nos dejó un recordatorio, que es el libro bendito del cual nosotros hablamos todo el tiempo. Y en esas palabras tan maravillosas, plasmadas en ese libro, nos enseña a vivir en paz, nos enseña a vivir en justicia, nos enseña a vivir en amor. Quiero invitarte a volver a Cristo, quiero invitarte a tomar conciencia de que Él nos ha creado, Él nos conoce mejor que nadie y Él sabe cuál es la necesidad que tú tienes. Si buscas la paz por diferentes medios y no lo has encontrado, es porque no has buscado en Él. Te invitamos cordialmente a considerar este consejo y puedas cambiar el rumbo de tu vida, puedas tener tiempos de paz, de justicia y de gozo, que es lo que trae el reino cuando llega a nuestra vida. Que Dios te bendiga. Yo quiero citar a Albert Einstein. Sus palabras fueron las siguientes: cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Será hasta un próximo capítulo. Esto es Valor Agregado. Que esté muy bien. Chao, chao.